Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y de esta manera, mis amados hermanos, continuamos con nuestro curso Confirmando los Pequeños en Cristo. Y esta vez vamos a seguir compartiendo esta parte. Decíamos que nuestra meta como maestro es lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando los pequeños en Cristo. Y una de las maneras que podemos lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo, decíamos en las clases anteriores que es enseñando la palabra de Dios con efectividad. Ya vimos que podemos enseñar la palabra de Dios con efectividad a través de la memorización de versículos bíblicos. En la clase anterior hablábamos acerca del libro sin palabras. ¿Y qué tal si en esta hora hablamos acerca de la preparación de la lección bíblica? Este es el tema que queremos compartir con ustedes en este día, mis amados hermanos. Lo más importante de un culto o de un encuentro con los niños es la exposición de la palabra de Dios. Precisamente un culto carece de sentido si no se explica, si al menos no se lee un versículo de la palabra de Dios. Y cuando se explica la Biblia, cumplimos con enseñarla como nos manda el Señor en su palabra. Recuerda que Él nos dice en su palabra: id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, bautizándole y enseñándole que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor. Por tanto, para lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando a los pequeños en Cristo, es necesario preparar una excelente lección bíblica. Amén. Existen diferentes formas de preparar la lección bíblica, pero en este curso Confirmando a los Pequeños en Cristo estudiaremos la forma más sencilla, mis amados hermanos. Lo primero que debemos hacer antes de preparar una lección bíblica, decíamos en nuestra segunda clase de este segundo nivel, que lo primero que debemos hacer es un estudio individual del pasaje que vamos a compartir con los niños. Entonces ya supongamos que ya nos dieron la tarea de compartir con los niños la lección bíblica el próximo domingo en la escuela dominical. Entonces enseñábamos en la clase número 2 de este curso Confirmando a los Pequeños de Cristo que un buen estudio de la Biblia se compone de 3 partes fundamentales: la observación, la interpretación y la aplicación. ¿Se recuerdan, mis amados hermanos, cuando hicimos el buen estudio de la Biblia, que nos basamos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9? ¿Lo recuerdan? Amén. No lo vamos a compartir de nuevo este estudio individual, mis amados hermanos, porque ya lo hicimos en la segunda clase, pero vamos a recordar lo que trae cada parte de esta que hemos hablado. Amén. Así que en la observación usted debe preguntar: ¿qué dice el texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Y ahí en la observación usted puede hacer cuantas preguntas quiera acerca del pasaje. Amén. Y entonces vas a tener una buena observación de lo que realmente dice el texto. Recuerde, usted no va a la iglesia ni va a impartirle clase a los niños inventando, mi amado hermano. Usted va a tener ese estudio independiente donde va a interpretar realmente lo que dice el pasaje. Usted va a aprender lo que dice el pasaje para poder compartir con los niños. Usted lo observa. ¿Qué es lo que realmente dice el texto? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Cuantas preguntas usted quiera hacerse del pasaje, se lo hace en ese tiempo individual que usted tiene con Dios antes de preparar su lección bíblica para enseñarle al niño. Amén. Decíamos también que en la interpretación usted debe hacerse la pregunta: ¿qué significa el texto? Amén. Hablábamos que existen varias reglas de interpretación, pero en este curso Confirmando a los Pequeños en Cristo vamos a estudiar 3 reglas fundamentales. Interprete según el texto, interprete según el contexto e interprete según la época de la historia. Amén. Cuando usted interpreta según el texto, es interpretar
exactamente lo que dice el texto. Generalmente, mis amados hermanos, el texto siempre significa lo que dice, a no ser que se hable en forma de parábolas, como Jesús acostumbraba a hablarle a sus discípulos, pero generalmente el texto significa lo que dice. Amén. No podemos inventar, mis amados hermanos. Interprete según el texto. ¿Qué significa este texto para mí? ¿Qué significa? ¿Qué significa para la vida del niño? Ahora, interprete según el contexto. Según el contexto, ¿qué significa? ¿Y cuál es el contexto de cada pasaje? El contexto es lo que está antes del pasaje y alrededor del pasaje, mis amados hermanos. Lo que está después. ¿De qué me está hablando? ¿Qué decía antes? ¿Qué decía después? ¿Dónde estaba Jesús cuando llegó aquí? ¿Qué hizo? ¿Qué me dice antes según el contexto? Así es que puede interpretar lo que me está diciendo ese texto. Amén. Interprete según la época de la historia. Mis amados hermanos, como les dije, no podemos inventar. Vamos a interpretar según la época de la historia. ¿Qué sucedía en aquellos tiempos? ¿Por qué Elcana tenía 2 mujeres? ¿Podemos llamarle adúltero a Elcana? No, él tenía 2 mujeres porque precisamente en aquellos tiempos se usaba la poligamia y un hombre podía tener varias mujeres. Amén. A ver, ¿por qué Acán, si fue él solo el que cometió el pecado, fue muerto él con toda su familia? Precisamente porque en aquellos tiempos que cometía tales pecados, toda su familia era raída, era destruida y era apedrada. Amén. Por eso es que Acán pagó toda su familia por el pecado que él cometió de coger lo que Dios le había dicho que no tomara en la conquista de Jericó. Y si seguimos hablando, a ver, ¿por qué la mujer no tenía parte en la congregación? Porque era costumbre en aquella época. Amén. Seguimos diciendo, ¿por qué el carcelero, por qué los discípulos le dijeron a aquel carcelero cuando estaba preso, cuando el ángel lo soltó de la cárcel? ¿Por qué cuando él dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los discípulos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes por qué? Porque era la misma costumbre de la época de cuando Acán pecó. Si por casualidad se confirmaba que aquel carcelero había dejado ir a los discípulos del Señor, no solamente iba a morir él, sino que por ese pecado iba a morir toda su familia. Toda su familia era muerta. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que interpretar el texto según la época de la historia. Nunca se atreva a interpretar a la ligera. Interprete según la época de la historia. ¿Y cómo podemos interpretar exactamente la Biblia, mis amados hermanos? Según el texto, según el contexto y según la época de la historia. Pues use fuentes internas y externas. Use fuentes de información, mis amados hermanos. Use otras fuentes de información, tanto internas como externas. Es decir, la fuente de información interna son la Biblia en diferentes versiones. Usted puede utilizar la Biblia en diferentes versiones, puede bajarla de internet. Mis amados hermanos, tenemos la bendición tan grande que hoy podemos alcanzar a través del internet cosas que en otros tiempos no podíamos. Cualquier literatura está a nuestro alcance siempre que la bajemos de internet. Amén. Entonces contamos con esa bendición de que la ciencia ha aumentado a tal manera que tenemos en nuestras manos la literatura, generalmente casi toda la asignatura. Amén. Entonces, si usted quiere hacer una buena interpretación de la Biblia, utilice otras fuentes de información, tanto internas como externas. Utilice la Biblia en diferentes versiones, la Biblia antigua, la Biblia 1602, Biblia 1609, Biblia Reina Valera, Biblia contemporánea, Biblia internacional, Biblia de español. Utilice también, mis amados hermanos, Biblia de estudio. Amén. Esas son fuentes internas que usted puede utilizar, pero también utilice diccionarios bíblicos, diccionario de su idioma. En mi caso es el diccionario español que debo utilizar para ver qué significa la palabra. Muchas veces en nuestro propio idioma no entendemos muchas palabras, mis amados hermanos. Por tanto, utilice el diccionario, sinónimo, antónimo de la palabra. Amén. Utilice también, mis amados hermanos, concordancia bíblica, comentarios bíblicos.
Gracias a Dios, mis amados hermanos, podemos disfrutar de toda esta literatura en internet para un buen entendimiento de la Biblia. Muchas veces cosas bíblicas que usted no entiende, usa el diccionario bíblico y le dirá qué significaba en aquellos tiempos. Hay cosas que hoy en día no lo vemos. ¿Qué había? Baje un diccionario bíblico y póngalo en su teléfono para que pueda tener una correcta interpretación de la Biblia. Entonces, en este estudio individual ya vimos que tenemos que, para estudiar un texto de la mejor manera, debemos de utilizar la observación, hacer una observación del texto, la interpretación y la aplicación. Todos sabemos que en la aplicación debemos hacerle la pregunta, ¿qué significa el texto para mí? ¿Y cómo puedo aplicarlo a la vida del niño? ¿Qué puedo enseñarle al niño a través de lo que significa este texto? Entonces, mis amados hermanos, una vez que hemos estudiado la lección que vamos a compartir, el pasaje que vamos a compartir con los niños de forma independiente, procedemos a preparar nuestra lección bíblica. Decíamos que en este curso, Confirmando a los Pequeños en Cristo, queremos utilizar la manera más sencilla. ¿Y cuál es la manera más sencilla? Es decir, tema y texto, introducción, desarrollo, conclusiones y aplicación. Amén. Es decir, ¿cómo podemos elegir el tema y el texto? ¿Cómo podemos elegir el tema principal de esta clase que queremos compartir con los niños? Es decir, después de un estudio independiente del pasaje, usted va a elegir el tema principal. ¿Qué quiero enseñarle a los niños? ¿Cuál es el problema que hay en el grupo? ¿Cuál es el problema que ellos están viendo en la escuela? ¿Qué necesitan ellos entender? ¿Qué quiero que ellos se le graben para que se lleve para sus hogares y para que lo pongan en práctica en sus vidas? Amén. Entonces usted saca el tema principal, pero lo acompaña del texto principal que usted escogió ese tema, ¿verdad? Muchas veces en un estudio bíblico o en una clase bíblica, en una lección bíblica, utilizamos varios textos, pero usted va a poner el texto principal, puede ponerlo todo o utilice el texto principal de donde sacó ese tema principal. Un pasaje puede tener varios temas principales, pero el maestro siempre debe tener en cuenta cuál es la necesidad del niño, cuál es la necesidad del grupo, qué es lo que hace falta que el niño aprenda. Amén. El tema principal se repetirá siempre que sea necesario en la historia porque es lo que usted quiere que el niño aprenda. Amén. Bien, ya vimos la primera parte, tema y texto. Ahora, elaborar una introducción. Mis amados hermanos, elabore una introducción también de la mejor manera. Nunca vaya a la ligera. Amén. Elabore una excelente introducción. La introducción es la parte fundamental de la lección bíblica. ¿Por qué? Porque es en la introducción donde usted debe captar la atención del niño. Amén. Con una buena introducción, usted puede lograr que toda la clase, el niño esté atendiendo lo que usted está diciendo. Amén. En la introducción, usted debe captar la atención del niño. Es donde recuerden que una introducción no es más, usted debe hacer una introducción con una ilustración, una pregunta de la clase anterior, o una dramatización, algo que usted pueda hacer que el niño le capte la atención y lo enfoque en el tema principal que usted va a tratar en esa lección. En tercer lugar, vamos a ver el desarrollo. Usted en el desarrollo simplemente debe narrar la historia. Decíamos, mis amados hermanos, que usted debe aprenderse la historia. Este es el objetivo de su estudio individual. Apréndase la historia para que pueda narrarle la historia al niño. Usted no puede ir a una clase a leer versículo por versículo y mirar fijamente lo que dice el libro, lo que dice la Biblia. No, mi amado hermano. Apréndase la historia, aunque usted tenga que mirar la Biblia en momentos determinados para que el niño sepa que la lección se está leyendo precisamente de la Biblia. Amén. En el desarrollo, usted debe decir varias veces el tema principal en la lección, durante la lección y en toda la lección bíblica. Amén. Durante la narración de la historia debe dirigirse a los convertidos y no convertidos, utilizando la frase, enfatizando en el tema de la lección, al inicio de la lección, durante la lección y al finalizar la lección. Usted debe enfatizar en el tema.
Y en la narración también debe aplicar cada versículo de la Biblia, cada parte que usted pueda aplicarle al niño, aplíquela siempre utilizando la palabra tú y usted. Pero también a la hora de aplicar, usted debe hablar a los convertidos y a los no convertidos, utilizando esta frase que le diremos a continuación. Si eres hijo de Dios, Él puede resolver tu problema hoy mismo. Pero si todavía no lo has conocido, Él quiere que tú tengas un encuentro con Él. Tú puedes tener un encuentro con Cristo hoy mismo. Puedes utilizar otra frase como, si ya tienes a Cristo en tu corazón, puedes clamar a Él, que Él va a ayudarte en ese problema que tiene, teniendo en cuenta lo que dice la lección, lo que le estamos enseñando. Pero si todavía no le has conocido, Él está dispuesto a recibirle. Acéptale hoy mismo. Otra frase que puede utilizar es, si ya formas parte de la familia de Dios, puedes contar con Él. Órale para que Él resuelva tu situación, tu problema. Pero si todavía no formas parte de la familia de Dios, si todavía no eres hijo de Dios, tú puedes tener un encuentro con Él hoy mismo. Estas y otras frases que Dios ponga en su corazón son las que usted puede utilizar para narrar la lección y hablarle tanto a convertidos como a no convertidos. Amén. En cuarto punto de la lección tenemos las conclusiones. En las conclusiones simplemente debemos decir cómo terminó la historia. ¿Cómo terminó la historia? ¿Cuál fue el final de esto que acabamos de narrar? Amén. Y en quinto lugar, procedemos a la aplicación. En la aplicación, recuerde que decimos la pregunta, nos hacemos la pregunta, ¿qué aprendimos en el pasaje? ¿Cómo puedo aplicarla a la vida del niño? Y finalmente, en la aplicación se presenta el Evangelio como en el libro sin palabras, que fue la clase anterior que dimos. Es decir, Jesús sanó al paralítico. ¿Por qué? Porque le amaba. Él ama a todas las personas. Y seguimos con el libro sin palabras. Pero qué triste que por el pecado nos separa de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Y así continuamos como aprendimos en el libro sin palabras. Finalmente le decimos al niño, le proponemos el plan de salvación. ¿Quieres recibir a Cristo? Porque recuerden, mis amados hermanos, que si nos hemos dirigido en toda la lección bíblica a convertidos y no convertidos, le estamos haciendo énfasis a que hoy puede aceptar a Cristo con el único objetivo de que al final de la clase él ya esté decidido para aceptar a Cristo como su Salvador personal. Amén. Mis amados hermanos, y esta exposición de la palabra de Dios debe durar unos 20 minutos aproximadamente. ¿Por qué? Porque son niños. Y si usted hace una exposición de la palabra muy larga, los niños tienden a distraerse y a no entender. Por eso es la necesidad de prepararse. Prepárese con el Señor. Prepare su lección bíblica. Apréndase la lección. Ellos no son cualquier cosa. Ese es el único día en la semana que ellos van a aprender de Dios. Recuerde que el mundo le hace muchas ofertas, pero usted es el único que durante la semana le va a hablar acerca de Dios. Prepare una excelente lección bíblica para que usted pueda hablar como maestro directamente al corazón del niño, para que el Señor le use como canal de bendición en la exposición de su palabra. Entonces, mis amados hermanos, la lección quedará elaborada de la siguiente manera: tema y texto, introducción, desarrollo, conclusiones y aplicación. Mis amados hermanos, si hemos explicado tantas cosas que tal vez cuando usted haga su lección va a preparar unas cuantas hojas, estarán escritas, ¿verdad? Tantos pasos para la lección, tantas cosas debemos hacer que tal vez usted ha escrito varias cosas en su lección y ha preparado una excelente lección bíblica. Pero ¿sabes una cosa? Si usted le es muy difícil llevar todo ese programa o si cree que se va a confundir, ¿qué tal si hacemos un excelente bosquejo? ¿Sabe lo que es un bosquejo? En un bosquejo usted anotará las partes fundamentales que usted quiere destacar mientras esté narrando la lección. Todas aquellas cosas que usted necesita que se le grabe, aquellas cosas que usted quiere decirle al niño y no quiere que se le olvide, usted lo va a preparar en un excelente bosquejo. El mejor predicador lleva a su Biblia, lleva a su iglesia un bosquejo. Amén. Y así no se le olvidan las partes fundamentales de la lección. Entonces, ya usted terminó de preparar su lección.
ha preparado muchas hojas. Vamos a ver lo que ponemos en el bosquejo. Amén. Bueno, en el bosquejo ponemos, vamos a hacer un ejemplo, el bosquejo del capítulo 5 de Juan, versículo del 1 al 9. Escogimos como tema, solo en Cristo está la solución. Amén. Texto, Juan 5 del 1 al 9. Eso lo vamos a poner en el bosquejo para que no se nos olvide, porque es el tema que vamos a repetir durante toda la lección. El texto, para que no se nos olvide, lo ponemos también. Pero en los apuntes fundamentales, después ponemos los apuntes fundamentales. Vamos a poner, Jesús estaba en Jerusalén, versículo 1. En Jerusalén había un estanque llamado Betesda, versículo 2. Allí había un paralítico que hacía 38 años estaba enfermo y esperaba un milagro del ángel allí en el estanque. Versículo del 4 al 5. Jesús se acercó al paralítico y dialogó con él. Versículo 6 al 7. Jesús sanó al paralítico con tan solo una frase: levántate, toma tu lecho y anda. Y ya ahí están las conclusiones, mis amados hermanos. Jesús sanó al paralítico con tan solo una frase. Este es mi bosquejo que voy a estudiar. Amén. Entonces, recuerde, nuestra meta como maestro es lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando los pequeños en Cristo. Mis amados hermanos, si ya tengo preparada mi lección, ya hice mi bosquejo, que reduje la lección en un corto espacio para no equivocarme, para que no se me olviden las palabras, para no equivocarme a la hora de buscar tantas hojas que preparé. Entonces procedemos a compartir la lección bíblica con mis niños. Ya están listos para escuchar la lección. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna vez has estado enfermo en cama por mucho tiempo? Amén. Ah, qué bien. Dice él que estuvo 3 días enfermo. ¿Y tú cuántos días? 1 semana enfermo. Qué difícil es eso. Ella tuvo mucho tiempo con una pierna enyesada. No conoce el tiempo. Qué difícil debe ser. Sabes que en la clase de hoy vamos a aprender acerca de un hombre que pasó 38 años enfermo. Qué situación tan tremenda. Pero sabes que solo en Cristo está la solución. Aquel hombre solo en Cristo encontró la solución para ese problema tan difícil que tenía. Y esta historia la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. A ver, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. La Biblia consta de 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9, se encuentra en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan es el 4º evangelio del Nuevo Testamento, el 4º libro del Nuevo Testamento. Amén. Entonces ya lo tienen ahí, ya lo buscaron, ya encontraron el versículo 5, el capítulo 5, versículos del 1 al 9, ya lo encontraron. Amén. Gloria a Dios. Y comienza diciendo esta historia, mis amados niños. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y usted se hará la pregunta, ¿cuáles cosas? La Biblia no especifica. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Según el contexto de este pasaje, anteriormente a estas cosas, si nos damos cuenta en el capítulo 4 de este Evangelio de Juan, tú sabes lo que sucedió. Jesús conversó con una mujer samaritana y los samaritanos tuvieron un encuentro con Jesús. Pero después de eso, tú sabes lo que pasó, que él llegó a Galilea y sanó al hijo de un noble. Dice la Biblia que después de estas cosas fue que ocurrió aquel milagro allí en el estanque llamado en hebreo Betesda. Y yo me pregunto, ¿cuántos días pasarían? La Biblia no dice cuántos días pasarían. Pero ¿sabes una cosa? Seguro que pasaron muchos días. ¿Sabes por qué? Porque mira, está primero Jerusalén. Después de Jerusalén está Samaria. Y después de Samaria está Galilea. Quiere decir que Jesús fue a Samaria, después fue a Galilea y entonces tuvo que virar para Jerusalén, para atrás,
para encontrarse con aquel paralítico. ¿Cuántos días pasarían? Yo me imagino que pasaron muchos días, no sabemos cuánto tiempo pasaron porque habían unos cuantos kilómetros. Bueno, la situación fue que él llegó a aquel estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Y sabe lo que sucedió? Aquel estanque tenía 5 pórticos. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe lo que significa un estanque? ¿Qué es lo que es un estanque? Bien, eso mismo. Un estanque de agua, como una piscina. Precisamente es una piscina, es como una piscina. Pero ¿sabes una cosa? A diferencia de las piscinas de hoy en día, aquel estanque tenía 5 pórticos, que esto quiere decir que eran 5 puertas. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que en ellos yacía una gran multitud de cojos, enfermos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Sabes lo que pasaba en aquel lugar cada cierto tiempo? Dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía el agua y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después que el ángel moviera el agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Pero usted no se ha preguntado cómo si Jesús estaba allí, todavía estaban pensando en aquel estanque. Había tanta gente en aquel estanque. Precisamente porque como Cristo no había llegado, era costumbre de las personas de aquel lugar encontrar la sanidad en aquel estanque cuando un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía el agua. Eran las costumbres y precisamente aquella gran multitud que había allí no conocía a Cristo. Todavía no sabía que Cristo no había llegado y seguía con sus costumbres de buscar la solución en un estanque. Sabe que solo en Cristo está la solución. Si tú eres hijo de Dios, Dios quiere que te mantengas buscando del Señor, que te mantengas buscando en Cristo. No te quedes en ningún estanque, no busques la solución en cosas que están estancadas, ni en un hechicero, ni en un consejo de una persona que no conoce a Cristo. No busques solución en cosas que todavía están estancadas, que pertenecen a la antigüedad, en alguna cosa, en alguna atadura, en algún adivino. No busques la solución ahí, porque en Cristo está la solución. Si eres hijo de Dios, ya tienes la mejor parte, porque ya tienes a Cristo en tu corazón. Él puede resolver ese problema tan grande que tienes. Él puede resolver esa enfermedad que por tanto tiempo te ha traumatizado, porque solo en Cristo está la solución. Pero si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes tener un encuentro con Él hoy mismo. Deja de ir a tantos lugares donde has estado estancado por tanto tiempo. Deja de visitar ese lugar. Deja de visitar esos lugares ocultos, esos lugares que no te edifican, esos lugares que no te han traído nada bueno, esos lugares que por un momento te sanan, pero cuando pasa el tiempo estás peor. Solo en Cristo está la solución. Él puede sanarte. Tú puedes tener un encuentro con Él hoy mismo y Él puede sanarte, así como lo hizo con aquel paralítico. ¿Sabes que allí había un hombre que hacía 30 años? Había un paralítico que hacía 38 años que estaba postrado en una cama. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía mucho tiempo que estaba así, de esta manera, le dijo al paralítico: ¿quieres ser sano? Qué bendición tan grande que entre tantas personas enfermas, aquel paralítico encontró a Jesús. Jesús se acercó a aquel paralítico. La Biblia no dice si se acercó a alguien más, pero sí dice que se acercó a aquel paralítico que llevaba mucho tiempo postrado en cama. Yo me imagino que él era el que más tiempo llevaba enfermo. Y tal vez por eso Jesús se acercó al paralítico. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Sabes? Si tú llevas mucho tiempo enfermo, tal vez tu enfermedad no es física como la que tenía aquel paralítico. Tal vez tu enfermedad es espiritual. Tal vez es que a veces no quieres venir a la iglesia. Puede que estés teniendo sueños difíciles. Puede que tenga una enfermedad física, pero también puede que tenga una enfermedad espiritual. Tu enfermedad puede ser que tienes un vicio, que estás atado a un vicio. Tu enfermedad puede ser que estás atado a la drogadicción, o tal vez que tienes un pecado
que no lo puedes dejar. Jesús te dice en este día, ¿quieres ser sano? Dios quiere que tú entiendas que solo en Cristo está la solución. Si eres hijo de Dios, ya tienes la solución en Cristo. Solamente tienes que estar dispuesto a ser sano. Pero si todavía no le has conocido, hoy mismo tú puedes tener un encuentro con Él. Deja de padecer en este estanque. Deja de visitar esos lugares de la antigüedad, esas cosas que existían antes de la venida de Cristo. Ya Cristo vino y en este día te pregunta, ¿quieres ser sano? Él quiere acercarte a ti, así como se acercó a aquel paralítico. Continúa diciendo la Biblia que aquel paralítico le dijo, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque, y entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Lo que no imaginaba aquel paralítico, que en Cristo está la solución. Si eres hijo de Dios, Él rectifica una vez más y quiere que tú entiendas, solo en Cristo está la solución. Dios no quiere que sigas estancado sin ir a la iglesia. Dios quiere que desarrolles los dones, los ministerios. Dios quiere que te mantengas útil en la obra de Dios. No sabemos cuál es tu estancamiento, no sabemos en qué estanque estás. Si es que no sabemos si es que estás paralítico espiritualmente, que no quieres venir a la iglesia, que no quieres leer la Biblia, que no quieres orar. Pero Dios te dice en este día, tú quieres ser sano. Si eres hijo de Dios, Él quiere sanarte. Solo está esperando que tú tomes esa decisión. Quieres ser sano. Pero si todavía no le has conocido, si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, Él quiere bendecirte a partir de hoy mismo. Él quiere que salgas de ese estanque. Él quiere que salgas del vicio. Él quiere que salgas de ese lugar. Él quiere que te levantes. Te dice como le dijo a aquel paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma la Biblia y anda. Levántate, toma tus dones, tus talentos y anda. Incorpórate al servicio de la obra de Dios. Dios quiere tener un encuentro contigo y quiere levantarte. No solamente quiere sanarte a partir de hoy, sino que quiere levantarte así como levantó a aquel paralítico. ¿Sabes lo que sucedió? Que entonces el paralítico tomó su lecho y anduvo. Dice el versículo 7. Escuchen lo que dice el versículo 13 de este capítulo 5 de Juan. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y el versículo 9, que es hasta donde queríamos compartir. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Dios quiere levantarte solamente con su palabra. ¿Tú sabes por qué Dios sanó a aquel paralítico? Porque le amaba. Precisamente porque le amaba. Él ama a todas las personas. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó tanto, tanto al mundo, que creó todas las cosas. Creó un lugar para que tú y yo, cuando vayamos a vivir eternamente, vayamos a vivir con Él. Dice la Biblia que Dios amó tanto, tanto al mundo, te ama a ti y me ama a mí. Pero sabes, hay una cosa que nos separa de Dios: el pecado. El pecado es todo lo malo que hacemos, decimos o pensamos que desagrada a Dios. Es mentir, es desobedecer a los padres, es portarse mal con el hermanito, es hacer cosas malas. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Ya no estamos separados si reconoces a Cristo, porque Dios hizo un plan maravilloso para que tú y yo no seamos castigados por nuestros pecados. Sabes que muchos años después que Cristo sanó a aquel paralítico, sucedió algo especial y a la vez triste. Sabes que unos hombres acusaron a Jesús simplemente porque él decía que es el Hijo de Dios. Y unos hombres malos lo acusaron
porque era la voluntad de Dios que él pareciera. ¿Y sabes lo que le hicieron? Lo torturaron, lo maltrataron, le pusieron una corona de espina porque él decía que él es el rey, que él era el rey y actualmente él es el rey. Pero esas personas no querían creer en él. Le pusieron una corona de espina, lo golpearon con una caña, lo escupieron, le obligaron a llevar esa cruz, le clavaron una lanza por el costado de donde salió sangre y agua. Y sufrió mucho Jesús. Finalmente lo llevaron a morir allá a una cruz y lo crucificaron. ¿Sabe por qué lo crucificaron? Porque en aquellos tiempos las personas más crueles lo condenaban a esa muerte más cruel, que es la muerte de crucificarlo en una cruz. Y ahí en la cruz del Calvario Jesús fue crucificado y derramó su sangre y allí murió y fue sepultado. Pero no quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Jesús dijo, dice la Biblia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. ¿Quieres aceptar a Cristo? Todo eso lo hizo por tus pecados y por los míos. Cristo cargó con el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Levanta tu mano y vamos a orar por ti. ¿Quieres aceptar a Cristo? Levanta tu mano y vamos a orar por ti. Amén. Dios bendiga a ese niño que levantó su mano. Dios te bendiga. Dios bendiga a ese otro niño que levantó su mano. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por esos niños que levantaron su mano. Amén. A ver, esos niños que levantaron su mano, vamos a orar por ellos al final de esta clase. ¿Sabes lo que sucedió, mis amados hermanos? Que aquel paralítico fue sano. A partir de este momento, tú puedes ser sano, porque Dios está dispuesto a sanarte como mismo sanó aquel paralítico. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Dios quiere que te mantengas. Dios no quiere que te quedes postrado como aquel paralítico por tanto tiempo. Hoy quiere levantarte y tú has respondido al llamado que Él te ha hecho, que Jesús te ha hecho. ¿Quieres ser sano? Por tanto, Jesús te dice en este día, levántate, toma tu lecho y anda y serás sano como mismo Él sanó a aquel paralítico allí en el estanque Betesda. Que el Señor te bendiga y vamos a orar por estos niños que aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Señor, gracias por este día. Gracias porque estos niños han entendido tu palabra. Escribe su nombre en el libro de la vida para siempre, Señor, y permite que ellos puedan honrarte a partir de este momento y que a partir de este momento tú comiences a sanar todo lo que hay en ellos enfermos, en el nombre de Jesús, que a partir de este momento tú levantes a aquellos que han estado paralizados, que se han mantenido en un estanque por tanto tiempo, Señor del cielo, en el nombre de Jesús, y que la sanidad tuya, tanto espiritual como física, sea derramada sobre estos niños que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y sobre todos los niños que están aquí que ya te conocen, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, y de esta manera les damos la conclusión. Hemos terminado esta lección bíblica que hemos querido compartir en este día con usted para que entienda de qué manera podemos compartir con los niños. Amén. Entonces, vamos a dejarle una tarea. Me parece que ya hemos entendido, mis amados hermanos, y dejamos una tarea. Dice así la tarea. Prepare y exponga una lección bíblica escogiendo uno de los siguientes temas. Eliseo y Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14. El milagro de Jonás y la ballena. Jonás 1, del 1 al 15. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Marcos 5, 22 al 43. La pesca milagrosa. Lucas 5, del 1 al 11.
Alimentación de los 5,000, Mateo 14 del 13 al 21. Jesús anda sobre el mar, Mateo 14, 22 al 23. Jesús resucitó a la hija de una viuda, Lucas 7 del 11 al 17. Jesús calma la tormenta, Lucas 8, 22 al 25. Sanidad del hijo del noble, Juan 4 del 43 al 54. La sanidad de un ciego de nacimiento, Juan 9 del 1 al 7. Y Jesús cambió el agua en vino, Juan 2 del 1 al 11. Mis amados hermanos, vamos a hacer esta tarea y esto nos sirve de práctica para poder practicar en nuestros hogares. Recuerde, practique frente a un espejo la lección bíblica, preocúpese por hacer su tarea y mis amados hermanos, Dios permita y haya sido una gran bendición esta lección bíblica porque usted le sirva no solamente para compartir con los niños, sino para todo aquel que Dios quiere que usted comparta la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y podamos poner todo esto que hemos aprendido en práctica en nuestras vidas. Dios te bendiga.